Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que la tecnología digital que utilizamos todos los días para casi todo reduce la profundidad del encuentro humano directo. Nuestro invitado de hoy, el fotógrafo argentino Philippe Enquin, no elude precisamente este encuentro humano en su trabajo Al encuentro del otro, que expone en la Galería Argentina aquí en París. Muy buenas tardes, Philippe. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Nos perdemos muchas cosas, ¿no, Philippe? En este mundo cada vez más virtual, en que los encuentros humanos se hacen muy raros, ¿no? Sí, es cierto, pero todo puede conducir, cuando uno tiene ganas de encontrar al otro, conducir al encuentro del otro. Y es así mi camino en la fotografía, fue paulatinamente cómo mejorar y usar la fotografía para encontrar al otro en sus diferentes facetas. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1935, en cuya universidad vas a estudiar ingeniería. Pero cuéntanos, ¿qué hizo que junto a tu mujer te instalases en Francia en 1962? ¿Era una vuelta a tus orígenes, quizás? Sí, 1962 era un periodo en que Francia era una economía extraordinaria y muy generosa, y entonces tuve una beca del gobierno francés para venir por un año aquí. Bueno, mi madre es francesa y el padre de mi señora también es francesa, así que teníamos ciertos vínculos con este país y queríamos conocerlos. Aquí en Francia vas a fundar una consultoría en marketing y desarrollo. ¿Imaginabas por aquel entonces el espectacular desarrollo de la informática, incluso de la inteligencia artificial, que si no vamos con cuidado nos va a reemplazar, ¿no? No, en absoluto. En esa época se descubría la computadora y nos cambió completamente la manera de trabajar, pero jamás imaginábamos, sobre todo en los años 70, el desarrollo de la inteligencia artificial o de la base de datos tampoco. Olvidamos que a menudo, que cuando yo llegué a esta radio todavía escribíamos con máquinas de escribir mecánicas, sí, con cinta. El pasaje a poner los informes en los Mac fue un camino difícil, muy difícil. Era un paso a sobrepasar. Imagino que esa empresa de consejo en consultoría en informática también fue muy rica en aquella época. Sí, pero no era en informática, era en management más bien. Y bueno, fue una evolución muy interesante y a pesar de que éramos una pequeña empresa que no teníamos ningún vínculo, pudimos tener clientela y desarrollarnos, y en el año 95 vendimos nuestra empresa a una empresa americana que es muy importante actualmente como consultoría en todo el mundo. En desarrollo sobre todo, ¿no? Pero cuéntanos, he leído que al final de tu carrera tomas conciencia de tus raíces judías. ¿Qué hizo que tomaras esa conciencia? Sí, bueno, mi familia era judía y yo siempre supe que era judío, pero no tenía la menor idea de lo que representaba. Y poco a poco, sobre todo por la influencia de un amigo nuestro, íbamos de vacaciones y todos los años nos leía libros vinculados con la tradición judía o con la historia judía, Levinas, Naer y muchos autores franceses muy conocidos.
místicos, y poco a poco me fue entrando esas ideas, y un día, a pesar de que yo no soy para nada místico, un día dije, yo soy descendiente de Abraham. Pero porque Abraham es el exilio también, pero en realidad no sé para nada lo que significa ser judío, y me puse a estudiar, y es ahí como poco a poco entendí la riqueza extraordinaria de la tradición judía y su influencia en la civilización y su aporte a la ética, sobre todo, que me interesó muchísimo. Imagino que vas a encontrar cartas, fotografías de tu familia. Eso te acercó también mucho. Claro, entonces cuando dejé de trabajar o empecé a dejar de trabajar, encontré una caja con una cantidad de fotos y cartas, porque mi papá había sido tuberculoso, lo había mandado a Europa y se quedó 10 años en Europa estudiando medicina, y donde encontró a mi madre y se casaron. Y entonces con esas cartas que me había recibido mi padre, empecé a reconstituir la historia de mi familia, y bueno, después de eso hice también las entrevistas a toda la familia, e hice investigación genealógica, donde encontré ramas de la familia que ni conocía y que son muy interesantes. Apasionante. Sí. Y escribí un libro entonces. Por supuesto, precisamente en el 2014 publicas Palabras cruzadas, 3 generaciones de judíos argentinos, que vas a publicar en Francia también y en Argentina, ¿no? Es cierto que esta historia te permitió revelar esas 3 identidades tuyas, argentina, francesa y por supuesto judía. Claro, ahí describí mi historia con mis 3 identidades. Es Felipe el argentino, el que es apasionado, el que también milita mucho en el movimiento estudiantil. Felipe el francés, que es un poco más racional y que crea una empresa y que crea una familia. Y Frunkin, el judío, que descubre su identidad judía. Frunkin es el verdadero nombre de mi abuelo, que se tuvo que escapar de Rusia y cambiar de nombre. El nombre es Frunkin y lo cambió por Enkin. En los últimos 10 años la fotografía se ha convertido en tu actividad principal, expones en Francia y sobre todo en el 18 publicas tu primer libro, Instantáneas de Humanidad, retratos de gente que has conocido en tus viajes por el mundo entero. ¿Siempre ibas al encuentro del otro en esos viajes? Sí, esos viajes eran sobre todo organizados por una agencia de viajes cultural judío que se llama Baliske, y que visita a países donde hay comunidades, o sea, la mayoría de los países del mundo hay una pequeña comunidad judía. Entonces íbamos a visitar las comunidades judías y también a hacer turismo normal, digamos. Y ahí empecé a tomar efectivamente fotos, de fotos que quisieran mostrar algo, que contasen algo, que se capten lo que yo llamo instantes de humanidad. Entonces tomé fotos en todos esos países, sabiendo que los países, bueno, la gente me pregunta, ¿cómo te acercás a los otros? Y bueno, hay países donde es mucho más fácil tomar fotos, la gente adora tomar fotos. Cuba, por ejemplo, Etiopía también, son 2 ejemplos muy característicos. Hay países donde es más difícil, y curiosamente uno de los más difíciles es Ucrania, en ciertas partes de Ucrania. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es gente más desconfiada del otro, digamos, más difícil de acercarse al otro. Y es una manera de acercarme a los otros, y en muchos casos tomaba fotos, mostraba las fotos a las personas a las que sacaba fotos y podíamos conversar. Pero había una cierta frustración de encontrar al otro. Encontraba al otro, pero solamente en ciertos aspectos, digamos. Pero eran encuentros humanos, ¿no? Eran encuentros, de todas maneras eran encuentros. Para mí la fotografía es un medio de encontrar al otro, de una cierta forma. Viendo tus fotografías,
creo haber visto el alma de algunos de tus modelos. ¿Se puede fotografiar el alma? Sí, sí. Es muy especial, pero se puede fotografiar el alma. Pero hay que captarla. Es lo que llama el instante decisivo. El instante decisivo. Muy difícil, me imagino. La pandemia y el confinamiento al que nos vimos obligados hace unos años, para ti significó el descubrimiento de un nuevo oficio, el fotoperiodismo. Imagino que alguien tan activo como tú se sentía como un león enjaulado, ¿no? Ahí en su apartamento parisino. Al principio, bueno, estaba, como dice en Francia, sidéré, no sé cómo se dice en español. Y efectivamente, con ganas de salir y de encontrar una manera de pasar el tiempo. Y entonces salía al balcón y empezaba a tomar fotos, pero digamos, más para pasar el tiempo que con la idea de hacer un reportaje. Y poco a poco se me fue apareciendo claramente de que había escenas muy interesantes. Creo que la escena que me marcó más y que ahí dije hay realmente historias es una señora que le daba una botella de agua a un SDF que estaba durmiendo, y entonces le daba la botella de agua sin despertarlo, sin pedir agradecimientos o otro, y un gesto de generosidad muy extraordinario. Entonces dije, tengo que hacer un reportaje de la vida cotidiana en París durante el confinamiento. Quizás los sin domicilio fijo mostraban lo absurdo de nuestra sociedad, pedir que se confinasen a gente que no tenían dónde confinarse, ¿no? Sí, terrible. Es cierto. En momentos tan difíciles para los parisinos también se muestra una cierta solidaridad, ¿no? Sí. De lo peor sale a veces lo mejor del alma humana. Claro, es después, ordenando las fotos, me apareció muy claramente ciertas paradojas de esa época. Bueno, está bien, tiene límites mi crónica. Vivo en un barrio burgués, tengo un departamento amplio, sé que otra gente la pasó muy, muy, muy mal. En ese barrio hubo un movimiento de solidaridad bastante extraordinario. Primero, a las 8 de la noche, cuando había que hacer un homenaje a la gente que trabajaba en la salud, era una manera de comunicar entre los vecinos. Y después, cuando tomaba fotos yo en el balcón, la gente me veía y me saludaba. Cosa que ahora yo me pongo en el balcón a tomar fotos y nadie me da bolilla, como se dice. En París suele ocurrir esas cosas. Sí. Y la foto más extraordinaria, que no pude publicarla porque es una nena que debe tener dos años y medio. La publiqué pero con la cara tapada. Foto está en bicicleta, me mira en el balcón y me saluda. Es rarísimo que una chica una nena de 2 años y medio me salude con tanta alegría, digamos. Además, la tortura para los parisinos es que tuvimos una primavera maravillosa, un sol radiante. Para un fotógrafo era ideal, ¿no? Ideal. Y después, también mirando las fotos, descubrí cómo se utilizan las calles de una manera totalmente otra que la circulación. La gente, tomaba fotos, charlaba en medio de la calle, leía el diario. O sea, es una utilización de la ciudad totalmente diferente. También Buenos Aires ha sido objeto de tu trabajo, uno de tus últimos trabajos. Es otra mirada de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu primera mirada de Buenos Aires? La de turista. La primera mirada de Buenos Aires es decir, la gente es extraordinaria y el aspecto turístico habitual maravilloso. Pero hace más o menos 3-4 años tuve la intención de reanudar con mi argentinidad, pero no reanudar de manera simplemente viajar y ver a la familia y hacer un viaje turístico, pero entrar más profundamente en ciertos aspectos no conocidos de Buenos Aires. La primera idea fue de publicar crónicas de aspectos que no conocían los franceses. Y lo primero que hice, que no está en el libro, es crónicas de una
paseadora de perros. Paseadora de perros en la Argentina es un oficio muy, muy difundido y acá en Francia no. En general hay paseadores de perros en los bosques, pero no en la ciudad. Bueno, entonces seguía una paseadora de perros muy interesante ver la importancia que tienen los perros en los argentinos y entonces empecé a hacer investigaciones y ahí por ejemplo en Santa Cruz un policía mató a un perro porque lo quería morder y le pusieron 1 año de prisión al perro al policía. O sea que hay una conexión entre los argentinos y los perros que es bastante especial. Pero poco a poco fui modificando un poco mi punto de vista y encontré primero una ONG que se llama Bote al Agua, que es una ONG destinada a hacer enseñanza de ciertas materias a las escuelas de primaria y secundarias en base a la construcción de un bote. Y es algo extraordinario porque los chicos están tan entusiasmados y cómo aprenden a trabajar en grupo, aprenden a usar todos los instrumentos y aprenden ciertas nociones de matemáticas o de física. Entonces empecé a imaginarme crónicas un poco especiales donde se pueda valorizar las calidades humanas de los argentinos que me parecen extraordinarias. Y entonces la otra crónica fue el teatro de Barracas, que es un teatro comunitario, un teatro de vecinos, que existe desde hace 25 años y que se da una pieza de teatro que ellos escribieron, que se llama El casamiento de Anita y Mirko, que son 2 familias totalmente opuestas, una familia italiana y una familia rusa, y es un espectáculo extraordinario. No es una obra de teatro, es como si estuvieses invitado en una boda, y es muy especial eso. Así que hay un movimiento de solidaridad entre los vecinos que es absolutamente maravillosa. Pero, Philip, volvamos a la exposición que inauguras la semana próxima en la Galería Argentina. Una exposición es, de algún modo, ir al encuentro del otro, ¿no? Del público que va a venir a verla, seguro. Totalmente. Es difícil porque mostrarse, y siempre hay una especie de reticencia de mostrar todo, pudor, y ver con pudor y ver cómo la gente va a reaccionar y sobre todo si la gente va a entender un poco lo que yo quiero decir, o va a entender otras cosas seguramente que yo no vi y que van a ver en mi obra. Vas a exponer, imagino, retratos y una retrospectiva de tu trabajo en general. Sí. Va a haber efectivamente la parte de instantes de humanidad, de que son realmente retratos, la parte de mi balcón, que es una especie de diálogos con el público, París. Y los 4 proyectos que reúnen el Buenos Aires Otra Mirada, y entre los cuales un proyecto que realmente me parece extraordinario es una escuela para gente en situación de calle. Escuela que existe desde hace 25 años y que tiene 1000 alumnos. Es una experiencia que no creo que exista en otro país del mundo y que son gente que realmente, como los ves en la situación de calle, entran a esa escuela y hay algunos que pueden ir al secundario y llegan hasta la universidad y otros que se alfabetizan pero no pueden ir más allá. Pero es una experiencia realmente que me encantaría poder difundirla en Francia. Muchas ciudades europeas tendríamos que aprender de esas experiencias. Sí, totalmente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo martes, en la Galería Argentina de París, que se encuentra en los bajos de la Embajada de Argentina en Francia, para la inauguración de la exposición del fotógrafo Philippe Henquin. Muchísimas gracias, Philippe, por habernos contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Jordi, por este maravilloso encuentro. Un placer. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Toro y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de
de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.